alegra que entiendan ese principio de no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y cuando nosotros viajamos a diferentes ciudades, pero en nuestro ejercicio planeamos poder reunirnos con nuestra iglesia local, es porque hemos entendido la alegría y la emoción de poder adorar al Dios vivo y verdadero con hermanos de otras ciudades, con hermanos de otros lugares y poder ser edificados por un mismo espíritu y por una misma palabra. Así que animo a los hermanos también de nuestra iglesia local, cuando viajen, siempre identifiquen dónde se van a congregar en medio de su viaje y disfruten la alegría de visitar otros hermanos y otras iglesias para unánimes adorar al único Dios vivo y verdadero. Actualmente nos encontramos en la carta a los Colosenses. Por favor, abra su Biblia y diríjase a Colosenses capítulo 1, versículo 21 al 23. No olvide estar repasando la predicación en su casa, escuchándola, estudiándola y haciendo la vida en su vida. Colosenses capítulo 1, 21 al 23. Vamos a leerlo, por favor, y cuando digo vamos a leerlo, notó que era en plural. ¿Eso involucra a quiénes? Hoy tengo una alta expectativa. Leemos la Biblia porque es la palabra de Dios y cuando leo la palabra de Dios, esta es viva, poderosa y eficaz para traspasar todo mi ser. Y segundo, para evitar que el que está enseñando me manipule enseñando cosas diferentes a lo que está en el texto. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Señor, esta es tu palabra y creemos que es poderosa y eficaz para traspasar el corazón de todos los que estamos reunidos en este lugar. Hoy te pido que esta enseñanza afirme la fe y la identidad de aquellos que hemos sido reconciliados con Cristo, pero también mueva el corazón de aquellos que se han confirmado con ser simples profesantes o religiosos que se camuflan en una vida de moral, pero no han rendido su vida a ti, para que corran a ti, Señor, porque separados de ti, nada podemos hacer. Que hoy seas glorificado por el antes y el después de aquellos que has traído a vida. En Cristo Jesús. Amén y amén. La palabra cristianismo lamentablemente ha sido vaciada de su significado real. Y creo que ese es uno de los problemas que aqueja no solo nuestra sociedad actual, sino la historia de la humanidad. Siempre que queremos generar cambios sociales o culturales, una de las cosas que se hace es alterar el lenguaje. A través de la deconstrucción del lenguaje o del cambio del significado real de las palabras, es como lo malo empieza a ser tolerado y lo malo se empieza a llamar como si fuese bueno. Pero también no es una forma de cambiar lo malo y presentarlo de manera más amigable, sino una forma de tomar lo bueno y vaciarlo de su verdadero significado. Por eso hoy, cuando escuchamos la palabra cristianismo, puede significar mil cosas. Pero desde el inicio tenía solo un propósito: identificar a aquellos que vivían siguiendo fielmente a un tal Cristo. Es decir, en sus inicios, cuando vemos en Hechos de los Apóstoles que a los seguidores de Jesús se les empieza a llamar cristianos, ese término cristiano inicialmente era despectivo. Ellos no estaban elogiándolos, estaban diciendo, ahí van esos perros,
esos inmundos que siguen a ese tal Cristo, cristiano, seguidor de Cristo. En el sentido positivo, entonces, un cristiano es aquel que sigue a Jesús y sus enseñanzas. Pero hoy, cristiano se le dice a cualquier persona que muestra cierta simpatía por Jesús. Y esto, en lugar de hacer un gran bien, ha ocasionado un gran mal. Porque esto ha dado surgimiento a algo que se llama cristianos nominales, o lo que en la escritura se muestra como simples profesantes, es decir, personas que piensan que son cristianos porque van a una iglesia con diligencia, porque guardan ciertos principios morales, porque aún llegan a servir. Pero ser cristiano nominal es igual a ser un incrédulo. Es decir, que aquel que piensa que es cristiano solo por ir a una iglesia y comportarse moralmente bien, va a terminar en el mismo lugar que aquellos que se declaran ateos o incrédulos de manera explícita. Van para el mismo lugar, porque lo que salva a una persona no son sus rituales, no es su diligencia en cumplir ciertos procesos morales de vida, es la fe en Jesús. Y la fe en Jesús tiene forma. Este texto tiene como propósito, por el apóstol Pablo, afirmar la identidad de la iglesia de Colosas. Decirles cuál es la posición que tienen y recordarles lo que eran antes y lo que ahora son gracias al poder de la reconciliación que han tenido en Cristo. Ese es el propósito del texto. Pero a la vez este texto nos va a mostrar cómo se ve la vida de alguien que ha creído verdaderamente. Y espero entonces esto ayude a aquellos que son simplemente creyentes nominales o profesantes a correr a Cristo para ser transformados en verdaderos cristianos. Uno de los problemas en la generación actual en cuanto a la aversión que ciertos hijos muestran por la fe cristiana casi siempre tiene que ver por un mal testimonio de sus padres. Muchos hijos no quieren saber nada de Dios, no por lo que dice la Biblia acerca de Dios, sino por lo que muestra la vida de aquellos padres que dicen seguir a Dios. Entonces un hijo concluye fácilmente, si ese es el Dios de mi padre, yo no quiero seguir a ese Dios de mi padre o de mi madre, porque yo no quiero ser como mi padre y como mi madre. Uno de los ataques que recibió el cristianismo de un hombre muy conocido popularmente, Gandhi, fue la siguiente: me gusta tu Cristo, refiriéndose a los cristianos, pero no me gustan tus cristianos. Tus cristianos son tan diferentes a tu Cristo. Qué duras palabras. Porque esto muestra la incoherencia que ha existido muchas veces en la vida de aquellos que dicen ser creyentes. Este mensaje entonces, espero por la gracia del Señor, afirme a los hijos de Dios a seguir viviendo de manera coherente al Dios de la Escritura. Pero aquellos que hasta hoy han sido creyentes de nombre y no reales, corran a Cristo para que empiecen a tener un contraste entre lo que han sido hasta hoy y lo que serán después de reconciliarse en Jesús. El título de este sermón, para aquellos que muy juiciosos toman nota, antes y después, el poder reconciliador de Cristo. Antes y después, el poder reconciliador de Cristo. Y este pasaje nos muestra eso, un antes, el poder de Cristo como medio reconciliador con el Padre, y lo que sucede después en la vida de aquel que ha sido reconciliado con Cristo. El antes, el medio reconciliador y su poder, y el después. Pablo está mirando a través de la carta al corazón de la iglesia de Colosas. Les está diciendo: iglesia,
No se dejen engañar por estos falsos maestros que insisten en que tienen que hacer ciertas cosas para poder ser llamados hijos de Dios. No se dejen engañar por estos hombres que les ofrecen ciertos rituales para cambiar el enojo, para prosperar económicamente, para dejar las adicciones. No se dejen engañar con esos cursillos baratos que les ofrecen para ofrecerles el cielo. No, lo que verdaderamente cambia un corazón adicto, lo que verdaderamente cambia una persona que es iracunda, lo que verdaderamente cambia al ladrón, al adúltero, es Cristo, es su poder reconciliador. Por eso vamos a hacer memoria de todo lo que éramos nosotros antes de Cristo y cómo se ve ahora aquel que ha sido reconciliado. Y no se dejen engañar. Veamos entonces la primera parte. Lea conmigo el 21. Y a vosotros también, que erais pasado, en otro tiempo, extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Pablo inicia entonces en esta sección de la carta hablando de ese antes. Porque una de las formas de tener un corazón agradecido continuamente con Dios es recordar de dónde nos ha sacado. Cuando olvidamos de dónde nos sacó Dios, empezamos a ser cegados por el orgullo. Pero mientras somos conscientes de dónde nos sacó con mano poderosa, la gratitud abundará en nuestros labios. Sí, todos aquellos antes de ser reconciliados con Dios, estábamos muertos. Presente. Si tú aún no has sido reconciliado con Dios a través de Cristo y eres una persona simplemente religiosa, nominal, estás muerto en tus delitos y pecados. Tu mente y todo tu ser, lo que haces, es enemigo de Dios. Está en enemistad con Dios. Y quiero que comprendas, por favor, lo que esto implica. Ahora que estamos en tiempos donde dolorosamente vemos guerras, crímenes, homicidios, vemos lo que implica el temor a un enemigo. Imagínese en un tiempo de guerra usted hacer parte de un ejército débil que se está enfrentando a un ejército poderoso. ¿Cómo sería la sensación de aquel soldado que está en el bando débil? Miedo, inseguridad. eh, Creo que sería difícil conciliar el sueño, creo que habría zozobra continua. El poder de ese enemigo en cualquier momento va a poder destruir y dañar. Ahora imagínese caminar en este mundo siendo enemigo, estando enemistado con el Dios santo, 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 con el Dios todopoderoso. Ese es el problema de nuestra sociedad, que pensamos que ser moralmente correcto es suficiente para ser amigo de Dios. Y yo puedo ser moralmente muy recto, puedo ser una persona que entre comillas no le hago mal a nadie y estar en enemistad con Dios. Aún esas obras morales, ser completamente desagradables a Él porque no he sido reconciliado. Mira, tú que eres una persona nominal, que eres simplemente una persona religiosa, hasta que no seas reconciliado con Cristo, aún de las mejores acciones que tú haces son desagradables a Dios. Porque sin reconciliación en Cristo, todos éramos enemigos, muertos en delitos y pecados. Mire cómo lo dice Primera de Corintios 6:9. ¿Qué dice acerca del antes? Primera de Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Es decir, no se equivoquen, no se engañen. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero mire lo que dice el 11. Y esto erais algunos,
mas ya habéis sido lavados, santificados, justificados, un antes y un después. Y el antes deja claro que todos sin Cristo somos grandes pecadores. Por favor, no te escondas más en esa frase engañosa de que yo no le hago mal a nadie. Yo soy un buen ciudadano. Yo cumplo con mis deberes de esposo o de esposa. Yo me esfuerzo por ser un buen padre. Yo me esfuerzo por ser un buen hijo. Saco excelentes notas. No. Enemigos o amigos. Y todos estábamos en enemistad. Es que yo decía mentirillas. Yo cometía pecadillos. Yo robaba de vez en cuando. No robaba, tomaba prestado, pero se me olvidaba devolverlo. Yo no cometí adulterio, tuve unas 50 veces de debilidad. Porque no es lo que hace hoy la psicología moderna. Ya no es adúltero, sino ninfómano, alguien adicto, no tiene control sobre sí mismo. No es mentiroso, no es un pecador, es mitómano, es un trastorno que le impide hablar la verdad. No es ladrón, no, es cleptómano, tiene la incapacidad de dominarse a sí mismo y anda tomando cosas que no le pertenecen, pero no es voluntario, es un accidente. Así funciona el mundo hoy, librando a las personas de su responsabilidad. Pero la Escritura dice que todo eso tiene nombre y se llama pecado, y el pecado nos hace enemigos de Dios. Ese es el antes de todos nosotros. Acá no hay ninguno que era bueno. Todos nosotros éramos mentirosos, ladrones, idólatras, blasfemos, maldicientes. Unos dicen, yo no mato a nadie, pero siempre que está hablando del otro está dañando su identidad, su honra. Eso es asesinato. Dice el Sermón del Monte, aquí el que trata a su prójimo de fatuo, de tonto, de torpe, está sujeto al juicio, que igual que le quita la vida a alguien, porque las palabras también matan. Romanos 1:30 dice, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos. Voy a decirlo con suavidad y con amor para que piensen que no soy yo. Es la palabra. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿Sabe a quién estaba escribiendo la Biblia? A usted y a mí antes de ser reconciliado con Cristo. No hay nadie bueno. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en tus delitos y pecados, en los cuales anduviste, ¿cuándo? En otro tiempo, un antes. Pablo en Romanos, en Efesios, en Corintios dice, esto éramos, hay un antes y hay un después. En el antes, lo que deseamos que quede muy claro es que antes éramos pecadores, hijos de ira, enemigos de Dios, nadie bueno a los ojos de Dios. De Dios solo merecíamos una cosa, toda su ira. Y nosotros solo sabíamos hacer una cosa muy bien: pecar, pecar y pecar. Ese era nuestro antes. Pero viene un medio de reconciliación. Miren lo que dice la parte B del 21. Hacíamos malas obras, muertos en delitos y pecados, hijos de ira. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Hay una ruptura antes de Cristo y después de Cristo. Pero esa ruptura fue ocasionada gracias a nosotros
o gracias a Él. Él es el sujeto principal de esta historia. No dice, y nosotros dejamos de ser ladrones, mentirosos. No, Él nos tomó, siendo enemigos suyos, nos reconcilia con el Padre, pero para esto primero tiene que lavarnos y limpiarnos y cambiar nuestra condición. Y el medio para que esta reconciliación se diera fue su vida de perfecta obediencia, fue su cuerpo de carne entregado en el madero para recibir la muerte que nosotros debíamos recibir. Escúcheme entonces muy bien, todos nosotros merecíamos una cosa por nuestras excelencias morales: muerte. Mírame, tú que sacas pecho de ser un buen hijo, o tú que eres de esos que mantiene diciendo, es que yo salí adelante solo, sin la ayuda de nadie, mírenme. ¿Sabes delante de Dios eso para qué sirve sin Cristo? Para condenación eterna. Pero, ¿qué hace Cristo? ¿Qué hace Dios? El Dios santo, 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 envía a su Hijo, la segunda persona de la Trinidad. El Hijo toma un cuerpo de carne. Por eso Pablo está diciendo, fuimos reconciliados mediante su carne, mediante su cuerpo, mediante un cuerpo de carne y hueso que tomó para vivir esa vida de obediencia como hombre que nosotros nunca podríamos alcanzar. Tomó un cuerpo de carne y hueso para hacerle frente a todas las cosas de este mundo caído, sin ceder a ninguna de ellas, y siendo inocente, tomar los pecados de los que vino a salvar, morir con la más horrenda muerte para reconciliar a un pueblo y transformar su antes y darle un después glorioso. Y no tomó un supercuerpo, no. Él no era semidios o un hombre con aspectos excepcionales en su naturaleza humana. Era un hombre de carne y hueso. Su perfecta obediencia no fue por la asistencia de su naturaleza divina, fue por la perfecta obediencia de la naturaleza humana con la que se sometió a Dios Padre. Hay personas que dicen, no, pues claro, Cristo cómo no iba a ser obediente si pues era Dios. Dice la Escritura, en todo fue tentado como nosotros, pero no se dio a nada de ello y lo hizo como hombre, en su naturaleza humana. Una obediencia perfecta. Sintió dolor, él sintió sueño, él sintió hambre. Cuando él fue golpeado, él experimentó el dolor de su maltrato. Cuando estaba ayudando a su padre José en la carpintería, muy seguramente debió haberse golpeado con el martillo y le dolió, porque era de carne y hueso. Muchas veces seguramente debió haber tropezado mientras jugaba con sus hermanos y se raspó y sintió dolor porque era carne y hueso. Cuidado con esa herejía gnóstica que enseña que él no tenía un cuerpo, que era un holograma. No, él sintió dolor. Cada vez que tú te golpeas, te lastimas tu cuerpo, su cuerpo experimentó dolor. Y ese cuerpo, sin anestesia alguno, fue sometido a los más horrendos azotes. Sí, él sintió dolor cuando esas espinas traspasaron su cabeza. Él sintió dolor por cada bofetada que le dieron en su rostro. Él sintió dolor por cada clavo que lo unió al madero. Él sintió dolor por cada azote que desgarró sus carnes. Y él sintió dolor cuando la ira justa del Dios Santo recayó sobre él para poder reconciliar a aquellos que vino a salvar. Sí, tenemos un antes y tenemos un después
Porque Cristo soportó los dolores en su naturaleza humana que nosotros merecíamos recibir. Y el momento más doloroso, siempre lo recordamos, no fueron las heridas de los hombres, pues a justa y perfecta ira siendo descargada sobre él en su cuerpo. Ese es el precio de la reconciliación. Es por eso que tenemos un antes y tenemos un después. Porque esta obra es perfecta. Porque cuando Cristo se entrega y recibe la muerte para salvar a ese pueblo que vino a salvar, lo hizo de manera eficaz, poderosa. Y todo aquel que se beneficia de esa reconciliación no sigue viviendo como vivía antes, sino que inicia una nueva vida en Cristo, porque todas las cosas viejas quedan atrás y ahora todas son hechas nuevas. Así que Pablo les está diciendo a Colosas, no se dejen engañar. Ustedes eran esto. Ahora miren sus vidas y vean cómo los frutos en su vida corroboran que Cristo es suficiente. Así que este texto trae esperanza al creyente. Y cuando vengan cosas que nos hagan dudar de lo que somos y nos hagan pensar que necesitamos hacer ciertos rituales para ser reconciliados con Cristo, podamos decir, yo no tengo que hacer nada porque Cristo ya lo hizo todo. Mi vida es un reflejo de lo que Él hizo. Y entonces, ¿qué sucede en ese que es reconciliado? Miren lo que dice el 23. El después. Antes éramos buenas personas que decíamos mentirillas piadosas. Buenos ciudadanos que de vez en cuando hacían lo malo. Todos nuestros pensamientos, todos nuestros sentimientos, todas nuestras acciones eran, dígalo, malas. Eso éramos, pero no pierda la conjugación de los verbos. Éramos, porque una vez somos reconciliados con Cristo, esa ya no es nuestra condición. Si en verdad, por favor, preste mucha atención, permaneceréis fundados y firmes en la fe. Es decir, este antes es parte de su pasado, se han sido reconciliados en Jesús. ¿Y cómo sabemos si esa reconciliación ya se efectuó en tu vida? Versículo 23. Si en verdad permanecéis fundado y firme en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. ¿Cómo es entonces el después de aquel que ha sido reconciliado? Permanece verdaderamente, y ese verdaderamente no es accidental. Ojo, muchos han malentendido esta expresión diciendo es que si permanecemos en la fe somos salvos y reconciliados con Dios. No. Lo que Pablo está enseñando es que todo el que ha sido reconciliado por la muerte de Cristo va a permanecer fundado y firme en la fe. No es que yo permanezco firme para ser reconciliado. Permanezco firme porque fui reconciliado. Por eso una persona que no ha sido reconciliada con Cristo no puede permanecer firme en la fe. Podrá obedecer a Dios de manera temporal, gradual, superficial, pero tarde o temprano volverá a sus viejas prácticas. Porque todavía está en el antes, no ha experimentado el después. Pero cuando una reconciliación con Dios mediante Cristo es real, esto se ve como en que esa vida permanece verdaderamente, no superficialmente, no temporalmente. Ojo, las personas que son cristianos nominales o personas meramente religiosas son esas personas que tienen unos destellos de, ay, no, ahora sí me quiero bautizar, ahora sí quiero hacer el curso, ahora sí, pastor, ¿qué tengo que hacer? Quiero servir, ahora sí mi vida es para Cristo. Y a la semana, destellos de entusiasmo. Ahora sí voy a rendir mi vida a Dios.
Porque solo alguien que ha sido reconciliado puede permanecer verdaderamente. No experimenta emociones temporales y superficiales. No, su corazón es consumido por un deseo de vivir fielmente en la fe. Y cuando habla de firme en la fe, recuerde que Pablo utiliza el término fe, a menos que el contexto indique algo diferente, a todo el cuerpo de doctrina, a todo el cuerpo de verdad. Alguien que ha sido reconciliado con Dios mediante Cristo permanece con su vida cimentado, firme en la verdad del Evangelio, en la verdad de la doctrina, queriendo alinear cada aspecto de su vida a las verdades contenidas en la Escritura. Por siempre, cada día de su existencia. Claro, tropezamos, caemos, a veces no lo hacemos con la diligencia que debemos hacerlo, pero permanecemos en esa disposición continua a que nuestra vida se alinee a Él. Tú no tienes que ser bueno para ser reconciliado. Tú necesitas ser reconciliado para poder hacer las obras buenas que Dios pide. Y cada vez que tocamos esto es tan necesario atacar la religiosidad. Miren, la religiosidad o el legalismo es un conjunto de normas o mandatos a las personas de hacer algo que agrada a Dios. Tienes que ser un buen esposo. Tienes que ser una buena madre. Tienes que ser una buena esposa. Tienes que hacer, tienes que hacer, tienes que hacer. Y si no lo haces, vas para el infierno. El cristianismo es, no puedes ser jamás un buen esposo en tus fuerzas, jamás una buena esposa en tus fuerzas, jamás un buen padre en tus fuerzas, jamás un buen hijo en tus fuerzas, jamás un buen profesional, jamás tú podrás ser bueno a los ojos de Dios. Pero si vienes a Cristo, podrás ser una nueva criatura y las cosas viejas quedarán atrás. Y ahora en Él podrás vivir conforme a lo que su palabra enseña. Ya no más destellos de emoción, no una fe verdadera. Ya no más un caminar superficial de aquellos que voy a la iglesia, no tengo tiempo para comprometerme, sigo viviendo a mi manera. Mira, eso es ser un cristiano nominal. El cristiano que está verdaderamente cimentado en Cristo y en su palabra, aunque tropiece, permanece queriendo conocerlo y vivir para Él, y el Espíritu le impide permanecer ahí. Chicos, presten atención ustedes. Sus padres tienen una responsabilidad con Dios, pero ¿y ustedes? ¿Ustedes qué están haciendo en este momento en su caminar con Dios? ¿Están tranquilos simplemente porque por obediencia sus padres vienen cada domingo a la iglesia? ¿Y ustedes creen que eso es suficiente? ¿Ustedes creen que todo está bien porque vienen, duermen 30 minutos en la prédica y escuchan nuestros 30 minutos y eso les basta? Chicos, niños, por favor, el día es hoy. Y ustedes necesitan decirle hoy a Dios: Señor, necesito ser reconciliado contigo por tu Hijo. Oh Jesús, quiero experimentar ese antes y ese después. Quiero ver cómo mi corazón es transformado y ahora buscarte es mi delicia, obedecerte es mi delicia. Niños, no esperen. No piensen que es mañana, es hoy. Y a ustedes, queridos asistentes, claro que me alegra verlos cada domingo, pero en vano sería si ustedes están sentados en esas sillas solo por cumplir un compromiso con su moral o con su religiosidad o para acallar su conciencia. Mira, despierta. Ya no más ser cristianos nominales. Que las personas vean que hay un antes y hay un después. Y eso se debe ver. Eso se puede palpar en las obras.
No significa que hoy te vas a acostar siendo alguien imperfecto y mañana te levantas siendo perfecto. No hay una santificación progresiva, que ninguno de nosotros terminará hasta que Cristo regrese. Pero hay una evidencia de ese después. Ya no somos lo que éramos antes y por una razón, porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Ahora esas doctrinas de la verdad son nuestra vida, son nuestro deseo, son nuestro deleite. Queremos estar firmes en ellas por el Espíritu de Dios que está en nosotros, en los que hemos sido reconciliados. Queremos permanecer ahí arraigados en la verdad. Ya no deslumbrados por las sensaciones o las emociones, ya no yendo otras cosas secundarias, sino verdaderamente buscando la palabra, porque es la única que transforma nuestros corazones. No creyendo un día y dudando al otro, no confiando en ella un día y al otro día apartándome de ella, no como quien camina en las tinieblas y de vez en cuando camina en la luz, no, una vida continua de obediencia a Cristo, un después marcado por la obra de Cristo. Si tú eres de esos que tiene chispazos temporales por buscar a Dios, mira, arrepiéntete. Por favor, no pierdas más tiempo, porque eres un creyente nominal. Si tú eres una persona que lleva muchos años viniendo a una iglesia, pero nadie corrobora ese después en tu vida, no te engañes más. No pienses que eres algo que en realidad no eres. Hoy necesitas decirle, Señor, sálvame, reconcíliame con el Padre. Tiene que haber un antes y un después. Un antes y un después. Mateo 7:24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, el creyente, el que ha sido reconciliado con el Padre, no solo oye, no. El Espíritu Santo mueve su corazón a poner por obra esas palabras. ¿Y cómo se ve? ¿Cómo se observa un hombre que oye las palabras y que las quiere poner por obra? Es como un hombre prudente que edifica la casa sobre la roca. Que vienen las lluvias, que vienen los ríos, que soplan los vientos, que golpea contra la casa y la casa no cae porque está fundada en Cristo. Y aunque nosotros nos tambaleemos, Cristo, que es la roca, jamás se tambaleará. Pero un cristiano nominal mantiene moviéndose por cuanta cosa parece, porque es sensual, esclavo de sus sentimientos. Pero aquel que ha sido reconciliado con Cristo permanece firme en la roca. Nota aclaratoria. No significa que un creyente a veces no se afecta en sus emociones. Porque a veces el creyente sigue siendo arrastrado por sus sentimientos como las olas del mar que vienen y van. Un creyente que ha sido reconciliado es un creyente que edifica su casa en Cristo. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, no las pone por obra. Escúchame, si tú eres alguien que oye la verdad, pero no las pones por obra, eres un insensato. Tu vida no está sobre Cristo, está sobre la arena. Y cuando vienen las lluvias, cuando vienen los ríos, cuando soplan los vientos, ¿qué va a pasar? Dice la Escritura, aquella casa cayó y grande es su ruina. Cada vez que viene la dificultad te apartas. Cada vez que viene el problema te apartas. ¿Será entonces que tu fe no está arraigada en Cristo? ¿No has experimentado esa reconciliación? Aquel que ha sido reconciliado con el Padre gracias a la operación del Espíritu Santo, no por un esfuerzo humano, no se aparta de la fe en la prueba. Miren lo que dice, porque no abandona la esperanza que le ha sido enseñada por el Evangelio. No se aparta en la tribulación, no significa que no sufra la tribulación. No se apartan los momentos de prueba, no significa que su fe se debilite, que no se llegue a debilitar o que haya debilidad. Pero no se aparta, permanece en la roca inamovible que es Cristo.
No se aparta cuando viene la enfermedad, decepcionado de Dios. Puede debilitarse en la enfermedad. Puede dudar en la enfermedad, pero no se aparta porque descansa en un Dios soberano. No huye en la soledad, refugiarse en un brazo diferente al brazo de Dios, porque confía que Dios es todo para él. Mas no significa que en la soledad a veces no se aflija, pero sabe que su compañía está en Cristo. Y este es el evangelio que se predica bajo el cielo. Este es el evangelio del cual Pablo fue comisionado. Así que permítanme terminar con aplicaciones prácticas. A los creyentes, alégrate por el antes, por aquel lugar de donde Dios te sacó, porque hoy puedes mirar atrás y decir, Señor, ese era yo era ese del que tu palabra habla, y tú me buscaste, no fui yo quien te buscó, tú me sacaste de ese mundo de tinieblas, pero hoy entiendo el precio que pagaste, sufriste la más horrenda muerte para librarme a mí del horrendo castigo que merecía. Pero me alegro por este después, porque ya no soy eso que era antes, ahora hallo delicia en tu palabra, delicia en tu presencia, y toda la gloria te la doy a ti. Hoy ya no me deleito en la inmoralidad sexual, hoy ya no me deleito en los robos, en los engaños, en los arrebatos de ira, en la avaricia. Hoy ya no me deleito en ello por una razón, porque tú me has dado un nuevo corazón que encuentra su deleite en ti. Y gracias porque sé que al ser reconciliado permaneceré firme hasta el fin. Así que esa es la certeza que tenemos los creyentes, que permaneceremos firmes en la fe, en la doctrina, en Cristo, no por nuestra fuerza, sino por la de Él. Y no podemos dejarnos engañar de aquellos que nos hacen pensar que necesitamos algo más que Cristo para ser reconciliados con Dios. Pero es mi deber también terminar hablando a aquellos que aún no han sido reconciliados con Cristo. Y de verdad, quiero hacerlo con todo respeto, pero también con toda firmeza. Tal vez tú te sientes una buena persona. Y claro, cuando miras alrededor, parece que lo es, parece que eres buena porque, o bueno, porque no matas según tus términos, no robas según tus términos. Pero a los ojos de Dios, me creas o no me creas, eres su enemigo. Escúchame, por favor. Si tú que eres tan recto, tú que sacas pecho por ser un buen hijo, tú que sacas pecho porque en tu trabajo te reconocen continuamente por tu excelencia y tu dedicación, tú que eres un buen ciudadano, que no solo recoges tu basura, sino que recoges la que otros tiran. Tú que eres un buen administrador de la creación, que proteges a los animalitos para que no los maltraten. Está bien ser buenos administradores de la creación, pero todas estas obras que están tan de moda y que se han hecho tan populares, no pueden transformar a un enemigo de Dios en hijo. Escúchame, si hoy mueres, el destino es la condenación eterna. Porque lo único que hace una obra agradable a Dios es Cristo. Y sin Cristo, todas nuestras buenas acciones no sirven para nada. Sin Cristo no estás reconciliado con Él y todo lo que piensas, todo lo que sientes y todo lo que haces le es desagradable. Pero ¿qué tienes que hacer? Humillarte ante la cruz. Pedirle que te salve y te reconcilie. Pero quiero hablar a los cristianos profesantes y nominales, es decir, a incrédulos que piensan que son cristianos porque llevan mucho tiempo en una iglesia. Aquellos jóvenes que piensan que son cristianos porque sus padres son cristianos.
Aquellos que piensan que son cristianos porque sirven en una iglesia, quiero decirles algo. Si no han sido reconciliados verdaderamente con Cristo, de nada sirve su religiosidad. Porque por servir a Dios nadie se salva. Por venir a una iglesia nadie se salva. Es solo por la fe en Jesús que eres reconciliado. ¿Y cómo puedo verificar si eso ya lo experimenté? Con un después. Con un amor por Cristo, con un amor por su iglesia, con un amor por mis hermanos, con un amor por vivir en su palabra. Pero si tú dices, sí, yo he sido reconciliado con Cristo, pero no hay un después, todavía eres esclavo de tus emociones, esclavo de tus pasiones, esclavo de tus deseos y vives para ti y no para Dios, no has sido reconciliado, así pienses que sí. Y por donde necesitas arrancar es decirle, oh Señor, sálvame. ¿Y desde qué edad deben hacer esto? Niños que ya entienden mis palabras. Desde ya tienen que hacerlo. Pídanle a Dios Padre que los reconcilie a través de Cristo. Y no dejen de hacerlo hasta que eso sea real. Amén. Vamos a orar, Señor.